The Signs of His Coming 26. Prestemos atención a las señales de su venida. En esta conferencia seguiré hablándoles sobre la segunda venida de Jesús, porque es una doctrina o enseñanza cristiana fundamental en que todos debemos estar familiarizados. Jesús, antes de regresar al cielo, prometió a sus discípulos que volvería. Hebreos 6 del 1 al 2. La segunda venida de Jesús es la esencia fundamental del Evangelio que predicaron los apóstoles. Los 4 libros del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida, 3 de ellos en forma breve en cartas personales. Los primeros cristianos vivieron tranquilos, conscientes en que Jesús volvería pronto a este mundo. Por eso, cambiaron su forma de vivir. El apóstol Pablo escribió en Titos 2:3, que la promesa de la venida del Señor era una esperanza bendecida. Aguardad la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Saber que Jesús regresará pronto es una inmensa fuente de esperanza en medio de esta vida desafiante, porque su regreso significa el fin definitivo de la maldición del pecado que duele y daña a este mundo. Muchas personas están privadas de esta esperanza por la falta de enseñanza. Porque no saben quién es Jesús, y no están familiarizados con su regreso a este mundo para premiar a todos los que en él creen y lo esperan confiados. Antes de la segunda venida de Cristo se manifestarán una serie de eventos. Será un periodo de miedo y frustración terrible porque los tiempos del fin se acercan. Mucha gente solo piensa que son eventos simbólicos de poco significado, porque no lo entienden con claridad, y no tiene visión clara de esperanza. Cuando ellos conocen el plan eterno de salvación, y el gran amor de Dios por rescatar a sus hijos que estaban apartados y descalificados para ser parte de su familia, y el cuidado del Padre de proveer salvación para sus hijos, no tiene sentido la esperanza de su venida. La familia y la tierra están impregnadas de maldición, corrupción y muerte. Por esta razón todo se deteriora y se corrompen, los seres vivos envejecen, se enferman y mueren. Romanos 5:12, Génesis 3 del 17 al 19. Jesús vino a este mundo hace 2000 años para comenzar el proceso de salvación y redención con el propósito de rescatar a su familia y su hogar familiar de este mundo maldecido. Cuando Jesús murió en la cruz en sacrificio por el pecado, abrió el camino para todos los que creen en él, sean salvados y reintegrados a la familia de Dios como hijos e hijas. Segunda de Pedro 3:18. Juan 1 del 12 al 13. En la cruz, Jesús activó el plan de Dios para recuperar a su familia y su hogar familiar. Su sacrificio fue efectivo, sin embargo, su plan aún no está completo. La gente se sigue enfermando, lesionándose, envejeciendo, y muriendo, y la tierra está llena de maldad, deterioro, corrupción y muerte. Jesús volverá por segunda vez para completar su plan de redención que comenzó en la cruz. Él vendrá trayendo la plenitud, la salvación y redención completa que nos prometió. En Hebreos 9 del 26 al 28, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. La salvación completa incluye la resurrección de los muertos, y la restauración de la tierra al estado en que fue creada antes que apareciera el pecado. El Señor vendrá a establecer su reino eterno en la tierra, para vivir para siempre con su familia, uniendo la tierra al cielo y el cielo a la tierra. El apóstol Pedro predicó en Hechos 3 del 20 al 21, a una inmensa multitud en Jerusalén, que es necesario que Jesús permaneciera en el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dios ha estado hablando de la salvación y la restauración completa desde que el primer hombre, Adán, pecó en el Edén, atrayendo enfermedad, corrupción y muerte al mundo. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron que cuando Él venga, los muertos resucitarán, se restaurará la tierra y el reino de Dios será establecido para siempre. 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo, el profeta Isaías profetizó, hablando del plan eterno de salvación de Dios para su familia. En Isaías 65 del 17 al 18, y Isaías 11:9, dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dejan en claro que el período de tiempo antes del regreso del Señor estará lleno de tribulaciones como nunca antes se han visto en el mundo. Jesucristo, 2 días antes de ser crucificado, dijo, que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24 del 21 al 22. Jesús dijo, en Lucas 21-28, que los corazones de los hombres desfallecerían por temor a lo que está sucediendo en la tierra, que cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levanten sus cabezas, porque vuestra redención se acerca. La palabra griega mirar hacia arriba, se traduce en español como mantenerse jubiloso, con gozosa expectativa, porque la recompensa se acerca para todos los que creen en Él, y conocen el plan eterno de salvación y redención. La semana pasada hablamos que cuando el primer hombre, Adán, pecó, no solo produjo corrupción, enfermedad y muerte, sino que la tierra se llenó de terror y miedo, porque el hombre perdió la autoridad como mayordomo de la tierra, y Satanás, el príncipe de las tinieblas, se convirtió en el rey de este mundo falso y malvado. Lucas 4 del 6 al 11, 2 de Corintios 4, 4, Juan 12:31. Parte del proceso de restauración de la tierra, incluye la eliminación del reino falso de Satanás el diablo, y la salvación completa para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. A través de la muerte y resurrección de Jesús, el diablo con todos sus demonios fueron derrotados. Sin embargo, el enemigo quedó solo con un poder limitado sobre la raza humana. Todos los que nos están revestidos de Cristo, son subyugados y esclavizados a someterse a Satanás, porque su reino todavía está activo en este mundo. Antes del regreso del Señor, Satanás ofrecerá al mundo un falso Mesías, un Cristo. Inspirado y empoderado por Satanás, intentará impedir que Jesús, el Rey legítimo, tome el control total sobre la tierra. Este falso Cristo presidirá un sistema mundial de gobierno, economía y religión, y sus acciones 100% malvadas serán como respuesta al mundo que refutó y rechazó a Jesús y su bendita palabra, con caos, tribulación. Estas cosas sucederán los últimos años antes del regreso de Jesús a la tierra. Apocalipsis 13, en 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 10, dice, que las cosas terribles que sucederán en aquellos días son causadas por el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 4, Pablo nos advierte, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 días antes de su crucifixión en Mateo 24:2, Jesús les dijo a los apóstoles, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Pero los hombres que lo escucharon no quedaron devastados por las palabras de Jesús, porque sabían y estaban familiarizados con los escritos de los profetas que, antes de que el Señor establezca su reino eterno en la tierra, habrá tribulación, y gran parte de ellos entrado en Jerusalén. Zacarías 12 del 13 al 14. En Zacarías 14:9, dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre sobre toda la tierra. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Los apóstoles simplemente le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué será señales tendremos de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Jesús les dio una serie de señales que indicarán que su regreso está cerca. La primera señal que mencionó más de una vez, fue el engaño religioso que será terrible en aquellos días. Porque aparecerán falsos cristos que proclamarán un mensaje falso y engañarán a muchos. En Mateo 24 del 4 al 5, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañarán a muchos, incluso hasta los escogidos. Estos falsos Cristo y falsos profetas no serán personajes desquiciados y locos. El apóstol Pablo escribió que tendrán apariencias atractivas y seductoras, porque se han apartado de la verdadera fe. El griego, la palabra que se traduce como engañar en español, significa salir y vagar saliendo de la seguridad, de la verdad y la virtud. Nótenos lo que Pablo escribió en 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando y siguiendo espíritus mentirosos y enseñanzas que vienen de demonios. En 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. En 2 de Timoteo 4 del 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Observe que este engaño es autoimpuesto porque las personas no quieren someterse a su Creador, y Rey verdadero, sino que, desobedecen la ley moral y rechazan a la verdad refutando el poder de Dios. En Efesios 2 del 2 al 10, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora todos somos conscientes porque vemos el rápido crecimiento de una religión falsa, de un cristianismo que se prepara para dar la bienvenida al gobernante final del mundo, al falso Cristo definitivo. Esta falsa religión parece una nueva forma de cristianismo, porque hace referencia a Jesús y cita las Escrituras, pero niega las enseñanzas básicas de la fe cristiana. Parece más inclusiva, amorosa, muy piadosa, pero perjuiciosa porque aborrece al cristianismo ortodoxo y las grandes doctrinas, básicas, históricas y fundamentales que enseñaron Jesús y los apóstoles. Esta nueva forma habla de Jesús, pero no del Jesús que se revela en las Escrituras, es cambiado y retribuyéndolo a Jesús como un hombre común y corriente, solo un buen maestro y ejemplo moral, pero no como el Dios eterno, el creador del universo y salvador del mundo. Muchos de estos mentirosos dicen que la resurrección es solo una alegoría y no una realidad histórica. Esta forma falsa de cristianismo cita pasajes de la Biblia, torciéndolo fuera de contexto, enseñando y afirmando que muchos pasajes no deben tomarse literalmente. Este nuevo cristianismo afirma que hay muchos caminos para llegar a Dios, que solo necesitamos ser buenos, sin importar a qué grupo religioso vayamos, qué creamos, y cómo vivamos, reduciendo el poder y la gracia de Dios solo a una propia definición humana, sin entender qué es realmente el amor de Dios. Se ha vuelto cada vez más común escuchar a la gente hacer afirmaciones diciendo, todas las religiones son falsas, aunque aparecen convincentes, sin saber si realmente eso es lo que dice la Biblia. Jesús quiere que nos amemos unos a otros, y que los hombres y las mujeres se arrepientan y crean en el Evangelio. Mateo 4:17, Marcos 1 del 14 al 15. Los falsos cambian la palabra. Por ejemplo, Jesús vino a traer paz a este mundo, cuando Jesús dijo,
No piensen que he venido a traer paz a la tierra. Mateo 10:34 y 35. No, he venido a traer una espada. He venido a poner al hombre contra su padre, un hombre contra su padre, hija contra su madre, y nuera contra su suegra. Con esta declaración, Jesús estaba preparando a la gente para sepan lo que realmente significa elegir seguirlo, para que sepan lo que les espera cuando rechazan al mundo y a diablo. Jesús nos dijo que no juzgáramos. Otra afirmación falsa, la verdadera dice, que no está solo en juzgar, sino, en la forma que nosotros juzgamos a otros. Juzgar significa decidir, siendo sincero y justo para decidir si algo está bien o mal. Nunca debemos tomar decisiones basándose en lo que es correcto o incorrecto para nosotros, sino según lo que Dios dice que es correcto o incorrecto. Jesús nos dice que no debemos juzgar a nadie, sino analizarse y juzgarse a nosotros mismos. Mateo 7 del 1 al 5. Esta nueva religión dice que nuestro deber primordial es mejorar la sociedad, trabajando para acabar con la pobreza de las personas sin hogar, de la desigualdad, la injusticia y la guerra. Sin embargo, esa no es nuestra misión. No estamos aquí para tener piedad por quienes sufren, sino en tener compasión por quienes están en peligro de ser condenados al infierno eterno. Porque el problema fundamental de este mundo no es la pobreza, sino el pecado. Incluso si pudiéramos resolver todos los problemas del mundo, la gente seguiría siendo culpable de pecado, porque lo más triste de vivir en esta tierra es vivir lejos de Dios despreciando la salvación por medio de Jesucristo. Debemos proclamar la buena noticia de Jesucristo, exaltando su muerte, sepultura y resurrección para que todos los hombres y las mujeres pecadoras puedan reconciliarse con Dios, creer en Él y esperar en Él, para recibir la salvación completa. No podemos solucionar el problema de raíz de este mundo. Lo que sí necesitamos es una transformación sobrenatural por el poder de Dios para arreglar este mundo. Necesitamos reconocer los tiempos, porque el fin se acerca, está a la puerta, a fin de que todas las personas lleguen al conocimiento salvador de Jesús. Las circunstancias que producirán el caos y la tribulación son una antesala al regreso de Jesús. No surgirán de la nada, se están preparando gradual y constantemente durante todo este tiempo, haciéndonos creer que las cosas que sucederán en los tiempos del fin son comunes y no dependen nada del Señor Jesús. Cuando Jesús vino por primera vez, muchos se lo rechazaron a él, y rechazaron sus señales, sin tomar en cuenta los escritos proféticos que hablaban de él, y de su venida a este mundo. Juan 5:39, Mateo 16 del 1 al 4, así como hubo señales de que la primera venida de Jesús, así habrá señales de que su segunda venida, porque su regreso está más cerca de lo que pensamos o imaginamos. Jesús comparó el período previo a su segunda venida con los años que precedieron al diluvio universal en tiempos de Noé, y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Jesús dijo que la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y bodas hasta la época de Noé, que, a pesar de que la gente sabía que deberían subir al arca, no subieron, por desarrollar sus asuntos cotidianos, de comer, beber, comprar, vender, cultivar, construir y hacer sus negocios, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17 del 26 al 30. Días antes de ser crucificado, Jesús lloró por Jerusalén porque lo habían rechazado. Allí profetizó que la ciudad sería destruida. Esto sucedió 40 años después por el Imperio Romano. Esto sucederá también para los que no creen que Jesucristo ha venido a salvarnos. Lucas 19:44. Estoy segura que estamos al final de esta era, y que el regreso de Jesús está más cerca de lo que pensamos. Si alguno de ustedes me pregunta, ¿por qué creo que Cristo viene? Es porque la Biblia nos está advirtiendo de las condiciones, y de todo lo que pasará en este mundo antes del regreso del Señor. La Biblia predice en 2 de Tesalonicenses 2:3, que el arrebatamiento de la iglesia será antes del regreso de Jesucristo. Porque todo el rechazo de Jesús, la apostasía y perversión que hay en este mundo es una prueba de que el Señor está a la puerta. Eso quiere decir que la tecnología, la economía, la política y la religión del fin de los tiempos, favorecerá la difusión para introducir nuevas doctrinas e ideas religiosas falsas y engañosas a nivel global para hacer posible el advenimiento del profano que Dios matará con la espada de su boca. Últimamente, estamos presenciando el desarrollo de una religión global, que está comprometida a fomentar el falso cristianismo, hablando de unidad,
atraerá y juntará las diversas religiones de diferentes partes del mundo, creando entusiasmo para dar la bienvenida al falso Cristo, al profano gobernante final del mundo. Esta unidad religiosa profana está trabajando durante varias décadas, en muchos círculos cristianos, principios que nos ayudarán a vivir conforme a las normas del anticristo, ofreciendo al mundo una vida próspera y exitosa en esta vida, que nada tiene que ver con la vida venidera que un día con Cristo ha de manifestarse. Internet está lleno de predicadores y profetas falsos sin formación bíblica. ¿Podrá usted reconocer a un falso Cristo o a un falso profeta? ¿Estará usted en la capacidad de reconocer a un predicador falso, que saca un versículo y lo explica fuera de contexto, y hace decir a la palabra de Dios, lo que Dios no dice? Si alguna vez hemos tenido la oportunidad de prepararse para afrontar el reto de los tiempos del fin, ese es hoy. Ahora más que nunca necesitamos conocer al Señor, saber quién es Él, y reconocerlo como el Dios de la Biblia, que vino a la tierra, y lo que está haciendo en la tierra, para salvar al pecador y rescatar a su familia para morar para siempre con Él. Eso de mucha importancia, y muy imprescindible tener discernimiento y averiguar quién es el anticristo para mantenerse al día de todo lo que está sucediendo, comparando las enseñanzas con todo lo que dijeron los santos profetas, y el mismo Jesucristo para no caer en los falsos profetas, maestros y predicadores de Internet. Así como los agentes del tesoro trabajan para detener a los falsificadores examinando a tiempo los billetes si son auténticos o falsos, así debemos ser nosotros también. Tenemos que estar familiarizados con lo que dice la Biblia de ellos, para poder reconocerlos al instante y no caer en las artimañas de error. La salvación completa está por venir. Oremos y sirvamos al Señor fielmente, para que seamos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Más la semana que viene. Bendiciones. Diana.